tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Les voy a compartir literalmente un mensaje de Año Nuevo que compartí en mi Facebook personal con el propósito de bendecir y fortalecer a los que pudieran leerlo. Y dice así: solo tú sabes, Padre nuestro, exactamente lo que nos traerá el año 2023 para cada uno de nosotros, tus hijos. Pero de algo estamos seguros: tu amor, tu gracia y tu misericordia no se apartarán de nosotros. Tus planes para nosotros siguen siendo de bien y no de mal. Tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. Que tu presencia nos sustentará y nos sostendrá siempre. Que has prometido darnos tu paz en medio de cualquier situación. Que no nos faltará lo necesario. Que nos seguirás perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo, como lo dice 1 Pedro 5:10. Por tanto, podemos decir confiadamente unos a otros: feliz y bendecido año 2023, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre nuestro. Amén. Es una bendición recordar estas promesas. Lo que he leído son promesas del Señor. Solo Él sabe exactamente lo que nos traerá este año 2023. Pero de estas promesas estamos seguros. Y eso nos da paz, fortaleza y confianza iniciando este año. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra pequeña parte aquí en la tierra. Tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es muy importante. Por eso hoy comenzamos una serie que he titulado Cuidemos lo importante. A veces muchas personas y aún los cristianos no logramos a veces tener claridad en qué es lo importante o lo más importante delante de Dios, y a veces paramos confundiéndonos un poco, dándole importancia a muchas cosas, a muchas situaciones que realmente no son tan importantes a la luz del Señor y para nuestra vida espiritual. Cuidemos lo importante. Si nosotros nos ponemos a pensar, a veces caemos en cuestiones como estas. Muchas personas, incluyendo algunos cristianos, por ejemplo, si cuidaran, o hablo de los cristianos especialmente, si cuidaran su vida como cuidan su celular, su vida espiritual sería muy buena. ¿Verdad que cuidamos nuestro celular? Lo limpiamos, le ponemos un cobertor, le ponemos un vidrio ahí y estamos cuidándolo ahí. Es parte casi de nosotros el celular. No sé, yo cuido mi celular, no crea. Me costó y pago también mensualmente. Está bien cuidarlo, pero a veces lo cuidamos tanto y a veces no cuidamos algunas otras cuestiones más importantes. Si algunos cristianos cuidaran su vida
como cuidan, por ejemplo, su carrito. Hay quienes cuidan su carrito, lo cuidan, le hacen su servicio, lo limpian, lo lustran, le dan besitos también y hacen mucho con su carrito. Está bien. Si así cuidaran su vida espiritual como cuidan su carro, algunos, su vida espiritual estaría muy bien. O como cuidan su moto, o algunas hermanas como cuidan su casita, que las mantienen muy bien, ordenadas, limpias. Mi esposa está en la parte de atrás. Digo esto para que escuchen que tengo testigos. Muy bien. Ella, la casa la mantiene ordenada. Ella no puede ver nada de desorden. Siempre está ordenando, siempre está limpia, siempre está ordenada. Y bueno, y ahora hagamos ese otro ejemplo. Si las hermanas, como mi esposa, cuidaran también su vida espiritual como cuidan su casita, otra también sería la historia. Algunos cuidan mucho sus herramientas de trabajo y está bien. Y las cuidan mucho y las contemplan, etcétera, etcétera. Cuidan mucho su ropa. Algunas hermanas cuidan muy bien sus uñas. Algunas cuidan su maquillaje, su reloj, sus joyas y cuidan muy bien a sus mascotas, a sus animalitos. Y a veces dejamos de cuidar otras cosas importantes. ¿De verdad? Que estas cosas tienen su valor, sí, pero no tienen un valor realmente de vida o muerte. Y que vayan a hacer una gran diferencia en la vida nuestra y en este año 2023. Hay cristianos que no cuidan lo espiritual, no cuidan su vida y cuidan más otras cosas. Hay quienes cuidan muy bien, ahora que veo las plantas, cuidan todos los días, riegan las plantas. Hay hermanas muy dedicadas y hay varones también que les gusta cuidar sus plantas, las barren, limpian, riegan, podan, cuidan sus plantas. Pero no están regando, cuidando, podando algunas cuestiones en su vida espiritual. Y es ahí donde comienzan los problemas y es muy oportuno recordarlo ahora que estamos comenzando un año. Y por eso el Señor me guiaba a que la primera predicación de esta serie, Cuidando lo Importante, se relacionara con cuidar nuestra fe. Por eso el título de la predicación es Cuidemos nuestra fe. Cuidemos nuestra fe. Todos ahorita, por la forma en que puedo ver sus rostros, dirán, no, pero si la fe, yo más o menos tengo fe. Bueno, a veces creemos que tenemos fe. A veces creemos que nuestra fe está fuerte, pero cuando vienen los golpes, vienen las crisis, vienen las dificultades, o por otro lado, cuando viene mucho éxito o vienen muchas bendiciones, esa fe como que no funciona mucho. Mis hermanos, ¿por qué debemos de cuidar nuestra fe? Que es una de las cosas más importantes, quizá una de las más importantes de la vida espiritual. ¿Por qué? Fue por medio de la fe en Jesucristo que obtuvimos la salvación. ¿Es cierto o no es cierto? Creímos en Jesucristo. Porque por la fe, dice el texto, el cristiano vive cada día. La fe la utilizamos para vivir cada día, de manera consciente o inconsciente. La fe es tan importante y hay que cuidarla porque el texto dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que usted si viene sin fe al culto, pues no está agradando a Dios. Es lo que dice el texto, interpretándolo un poco en la aplicación. Cuando nosotros oramos al Señor necesitamos tener fe. Aquel que ora creyendo, entonces la Escritura dice que así como ha creído le acontecerá. Pero si oramos sin fe rutinariamente, no nos sirve la oración. Son palabras que se repiten. Hay que cuidar la fe porque se necesita para orar. Cuando adoramos al Señor, venimos a adorarlo teniendo fe de que el Señor va a recibir nuestra adoración y nuestra alabanza. Cuando nos acercamos a Él, dice que nos debemos acercar creyendo que Él existe, Él está allí para escucharnos.
todo lo que hagamos para el Señor, dice la Escritura que debemos de hacerlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando enfrentamos una dificultad, una enfermedad, cuando enfrentamos una crisis repentina, un problema de cualquier naturaleza, lo que necesitamos es fe. Pero si nuestra fe no está bien cuidada, no está bien fundamentada, no está nutrida, entonces la duda, la incredulidad va a ganar por momentos. Vamos a quejarnos, vamos a renegar en lugar de tener fe en medio de la crisis y el problema que pueda venir a nuestra vida. Así que la fe es tan importante. Por eso el texto en otra parte dice, al que cree, todo le es posible. En la armadura de la fe, la armadura cristiana que el cristiano debe colocarse, la fe es importante. Dice que la fe es el escudo con el cual podemos y debemos apagar los dardos de fuego del maligno. Con razón también, Juan, en una de sus cartas dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Y cuando uno lee el pasaje de Hebreos capítulo 11, comenzando con la definición, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es la fe. Pero comienza a leer que de verdad todos aquellos hombres que tuvieron buenos años, que triunfaron en la vida pese a las dificultades y problemas, realmente fueron hombres de fe y que su fe tenía que estar fuerte. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por la fe, Enoc no vio muerte, sino que fue traspuesto porque Dios le llevó. Por la fe, Enoc. El texto sigue diciendo, por la fe, Noé, dice esta traducción, con mucho temor, construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Les dijo, va a haber un gran diluvio. El diluvio va a arrasar con todo ser viviente, pero ustedes, a Noé y su familia, deben de construir el arca para que entrando al arca se salven. Y Noé, por la fe, sin todavía ver nada ni de la lluvia, porque ahí no llovía, ni el diluvio, comenzó a construir el arca. Mis queridos hermanos, para construir los proyectos que usted tenga este año, debe de tener fe en que es la voluntad de Dios, que el Señor está con usted y debe de hacerlo con fe, aunque no vea nada todavía como Noé. Y el texto de Hebreos 11 sigue diciendo, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió a un lugar que iba a recibir como herencia, pero no se lo habían mostrado. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, ya era muy anciana, ya no tenía la costumbre de las mujeres, dice literalmente la Biblia, y ya no ovulaba, pero por la fe y la promesa del Señor, entonces pudo concebir. La fe, importante. Luego sigue diciendo, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Más adelante dice, por la fe cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Más adelante sigue diciendo que otros tuvieron fe, que apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, problemas, mire, dificultades terribles, persecuciones. Otros escaparon de filo de espada por la fe. Por la fe sacaron fuerzas de flaqueza. Llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Otros sufrieron burlas y azotes hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados. Pero por la fe estos hombres enfrentaron la vida y quedaron como héroes de la fe.
Hoy en la mañana y recordé ese ejemplo cuando entrábamos con mi esposa. Retomando un poquitito ahí el protocolo, ¿verdad? Vi a los hermanos que se estaban midiendo la temperatura corporal, ¿verdad? Y vi a algunos hermanos que estaban tomando. Entonces le dije, pues pasemos nosotros a ver cómo estamos de temperatura, ¿verdad? 36,7. Mi esposa 35, ella está un poquito más baja de temperatura, pero ahí estaba normal. Entonces decía yo en la mañana y pensaba y repensaba ahora, ¿qué tal si pudiera existir un aparatito que mide la fe? Y que cada uno de nosotros pasáramos ahí viendo a ver cómo está nuestra fe. Fe. El resultado. Rojo, dice, rojo. Baja. La fe baja. La fe normal. Fe. No hay fe. No hay fe. Sin fe. Alguien pasa y no, fe alta. Es un ejemplo, pero ilustra la verdad de cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? La fe se mide no cuando cantamos solamente al Señor, que hay que hacerlo con fe, pero se mide realmente cuando vienen los problemas y las dificultades. Ahí, ¿cómo respondemos? Entonces, y es bíblico que aún los discípulos del Señor Jesucristo, en el desarrollo de su vida cristiana, en algún momento dado, el Señor Jesucristo les dijo, miren, yo les he enseñado, los he discipulado, los he guiado, pero ahora que enfrentaron este problema, ustedes no tienen nada de fe. Y la fe de ustedes, les dijo Jesucristo en una ocasión. En otra ocasión, cuando enfrentaron un problema, y en lugar de orar y de creer y reprender, empezaron a llorar y a gritar, no vamos a morir, Señor. Aquellos hombres, y Jesucristo les dijo, hombres de poca fe. Bueno, a una mujer que hizo algo extraordinario, venció obstáculos, estaba enferma y dijo, no me importa ni esto ni lo otro, llegó a Jesús. Y Jesús se maravilló de esa fe y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Me llama la atención que en otro pasaje de la Escritura, el Señor Jesucristo, cuando le dice a un hombre que va a ir y orar por el enfermo que está en su casa, y él le dice, no, di solamente la palabra y mi siervo sanará. Y dice que Jesús también se maravilló y dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Mis queridos hermanos, entonces, es necesario que cuidemos nuestra fe. Ahora, el cuidar nuestra fe significa nutrirnos para que la fe crezca. Estar bien alimentados espiritualmente para que la fe esté fuerte. Entonces, ¿cómo cuidamos la fe? Primero, hay un versículo que nos da el inicio del camino. Romanos 10:17 dice así. Así que la fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. La fe no se nutre así solo pensando en la cosa del Señor. No. Se nutre escuchando la palabra de Dios. Se nutre leyendo la palabra de Dios. Entendiendo la palabra de Dios. Reteniendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Es cuando la fe está creciendo, arraigándose profundamente, estará fuerte esa fe. No vamos a tener mucha fe si nosotros pasamos mucho tiempo viendo Netflix, por ejemplo. No es pecado ver Netflix, pero si se pasa 1 hora viendo Netflix, 2 horas todos los días, mi querido hermano, usted cuando se tome la temperatura, la fe ahí esa fe va a estar abajo. Sí, no, ocasionalmente no. Si usted está bien y está alimentado, pues, vea una su buena película también, porque la mayoría que están ahí no están tan buenas. Y no es que yo mire película de Netflix, mi esposa sabe. Aquí está mi esposa.
Sí, porque cuando hemos intentado de cuando en cuando ver una película, dice, primero ahí, lenguaje obsceno, escenas de tipo sexual, ay, eso está inundado de ese tipo de cosas. ¿Algunos lo han visto? Sí, qué bueno que dijeron, los otros no os hagáis hermanos. Si nosotros pasamos viendo 1 hora, 2 horas el noticiero y en lugar de cuidar lo más importante, va a entrar miedo, va a entrar temor, de repente vamos a empezar a decir de verdad que el mundo está mal, el mundo está grave, pero nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, el Señor está con nosotros. Entonces nuestra fe se sobrepone a eso. Entonces no nos vamos a estar alimentando bien nuestra fe si estamos leyendo un montón de otras cosas, viendo otras cosas que no tienen que ver con lo importante, con la bendita palabra del Señor. Entonces, aquí va ya la primera instrucción práctica, mis queridos hermanos, para que ustedes las pongan en práctica. Yo las debo de poner en práctica como pastor que soy. Me daría vergüenza si no lo hago. Es mi responsabilidad. Pero ustedes deben hacerlo porque el venir a escuchar una vez por domingo, o cada domingo la palabra del Señor, excelente. Pero la palabra que reciben no les va a nutrir totalmente para toda la semana. Ustedes tienen que hacer su parte en la semana también. Ustedes tienen que alimentarse en la semana. Y lo primero que tenemos que hacer, que tienen que hacer es escudriñar las Escrituras todos los días. Escudriñar. Oiga lo que dice el texto, Hechos 17:11. Hablando de los hermanos de Berea, estos hermanos eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica eran nobles, pero estos eran más nobles. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con mucha atención, así como ustedes la están recibiendo. Yo los veo muy atentos. Gloria a Dios. Con mucha atención. Y todos los días, dice, ¿qué dice? Examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. La Reina Valera dice, y todos los días escudriñaban. Entonces la palabra griega escudriñar significa estudiar, investigar, profundizar, examinar el texto que estamos leyendo, el versículo que estamos leyendo, entenderlo bien. ¿Qué nos dice Dios a través de ese versículo y cómo se aplica a mi vida? Eso significa, aparte, por supuesto, de la lectura que uno tiene. Uno puede leer un capítulo o puede leer 2 versículos y leerlo. Pero escudriñarlo significa profundizar. Significa fijarme en los verbos que aparecen allí, en la instrucción principal. Luego la explicación de la instrucción que aparece en el versículo. En algunas palabras claves que cuando uno ya las va a buscar en un diccionario bíblico, se le amplía el conocimiento y entiende mejor el mensaje. Y entonces uno dice, esto es lo que quiere decir el texto, yo lo creo y lo recibo. Entonces hay que escudriñar las Escrituras. Voy a repetir. Escudriñar entonces significa agarrar un texto, Hebreos 17:11 por ejemplo, y este mismo texto lo podríamos profundizar si estudiamos cada frase, cada oración, algunas palabras, y esa palabra escudriñar, como les he explicado. La segunda acción que tenemos que realizar día a día es retener la palabra de Cristo. Es decir, en la Reina Valera dice que more abundantemente en ustedes la palabra de Dios, en sus corazones. Que la palabra de Dios more abundantemente en sus corazones. Colosenses 3:16 en la Reina Valera 60 dice, la palabra de Cristo more, habite, esté adentro, en su cerebro, en su mente, en su corazón, en su ser, en abundancia. En vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora, enseñando, regresemos un poquito, gracias. Enseñándoos y exhortándoos, ¿cómo? Con la palabra que mora abundantemente en nuestros corazones.
en sabiduría. ¿Con qué sabiduría? De la palabra que mora abundantemente en nuestros corazones. Veamos el siguiente versículo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, el hecho de que la palabra nos diga que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones, sencillamente quiere decir memorizar la palabra. Memorizar la palabra del Señor. Tenerla aquí adentro. Adentro. Retener la palabra del Señor. Memorizarla. Que esté en el corazón y en la punta de la lengua cuando tengamos que sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para enfrentar cada día, para vivir cada día, cada situación, o mayormente si enfrentamos problemas. Entonces, la palabra de Dios es la que nos va a ayudar. ¿Cuántos de los que están aquí, por lo menos los que ya son cristianos, saben por lo menos de 1, 2 o 3 versículos de memoria? Amén. No tengan pena de decir, no los voy a pasar al frente a que me los digan de memoria, no se preocupen. Pero qué bueno, por lo menos que se sepan 1, 2 o 3. ¿Quiénes se saben por lo menos de 5 a 10 versículos de memoria, más o menos? Amén. Amén. Qué bueno. ¿Y de 10 a 20 versículos de memoria? Ya fueron menos. Pero si nos sabemos unos buenos versículos de memoria, por lo menos unos 10, 12, estaríamos bien. Con 3 versículos de memoria, se mira la temperatura, dice palabra muy baja. No mora abundantemente la palabra en sus corazones. ¿Sabe cuántos versículos tiene? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 91? Tiene 16. Yo me lo aprendí no porque fuera muy inteligente ni porque quisiera solamente, sino porque desde hace muchos años sentí la necesidad y tantas situaciones en mi vida decía, no, Señor, yo me voy a aprender este salmo de memoria. Y me lo aprendí. Y lo he dicho varias veces. No lo voy a decir ahorita porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero tiene 16. Hay textos. Entonces, ¿cómo retenemos la palabra del Señor? Teniendo textos en el corazón. El Salmo 23, por lo menos todos los cristianos, todos los deberíamos de saber de memoria. El Salmo 23 es más fácil, tiene menos versículos. O por lo menos el Salmo 121, que es uno de los que me bendice mucho y que procuro decir todos los días antes de salir de casa. El 121, ¿cómo comienza? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Qué hermoso. La palabra de Dios more en nuestros corazones. Así que vaya con esta meta. Apréndase un versículo. Para cada situación, para cada problema, para cada realidad de la vida, hay decenas de versículos. Por lo menos apréndase uno para las distintas situaciones. Un versículo de memoria. No cuesta mucho. Si usted lo va repitiendo y lo va repitiendo, no crea que es tan fácil tampoco, ¿verdad? Pero lo lee, lo repite, lo lee y lo repite. Porque hay que hacer el esfuerzo. Después de repetirlo por lo menos unas 20 veces, ese versículo ya lo va a decir casi completo. Y entre lo más lo diga, lo va a decir de manera completa. Pero eso hará que sea un arma poderosa, la espada del Espíritu, en un momento dado de problema y dificultad, ¿verdad? Porque hay problemas que vienen y uno no dice, mire, permítame, voy a ir a buscar en la Biblia a ver dónde encuentro un texto. Usted tiene que tenerlo ya. En el momento, hay un problema ahí, usted tiene que salir con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, decía. Además, la otra instrucción es no solo escudriñar, no solo retener la palabra de Cristo en los corazones, sino es meditando en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice así.
el Señor diciéndole a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche. Y ellos no tenían luz eléctrica en la noche, ellos tenían velas, tenían pequeñas lámparas y se esforzaban. Uno tiene hasta lámparas especiales y bonitas ahí para leer, podemos leer en la noche. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto ya es una promesa para este año. Si meditamos de día y de noche en una porción de la Escritura, la creemos, la estudiamos, pues todo lo que emprendamos va a prosperar y nos va a salir bien este año. Estamos meditando en la palabra del Señor para guardarla. Si guardamos su palabra, entonces el Señor dice que tendremos bendición y tendremos triunfo. Entonces, el Salmo 1:2 también habla acerca de esa verdad. Dice así, en Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová, está hablando del varón que no anduvo en consejo de malos, Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjese, que la delicia suya y mía esté en la palabra de Dios, no en Netflix otra vez, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ay, pastor, yo solo meditaba de día. Pues en la noche también, mi querido hermano. ¿Verdad? Un poquitito, no se necesita mucho tiempo. Lo esencial, lo necesario. Pero si es diario, el Señor va a hacer que nuestra fe esté bien cuidada, esté bien fortalecida y se pueda ejercitar. Algunos ejemplos prácticos que voy a darles para que ustedes puedan comenzar a hacerlos. Vea, si usted quiere escudriñar la Escritura, si usted quiere retener la palabra de Cristo en su corazón y meditar en la palabra del Señor, meditar quiere decir pensar muy bien lo que se está leyendo. Es volver a decirlo, volver a pensarlo, y aun cuando lo ha leído y ya se sabe algún texto de memoria, entonces usted sigue pensando y meditando en la palabra de Dios en los tiempos muertos, en el que tiene que hacer una cola o va en el tráfico o alguna cuestión, usted está meditando en la palabra del Señor. Eso va a edificar su vida, eso le va a fortalecer. Ahora, de manera práctica, al despertar, así como hay un muy buen hábito, si alguien quiere probarlo, yo lo llevo probando desde hace 32 años. Al nomás levantarme, solo levantarme, bueno, Señor, gracias, te adoro por darme este nuevo día. Y en mi mesita de noche tengo mi recipiente con agua pura. Y lo primero que hago es tomarme un vaso con agua. Ahí oro, tomo mi vaso con agua. A veces me tomo 2 vasos con agua. Y luego sigo mi rutina de oración y a veces ejercicio, si no en la tarde. Y luego pues nos bañamos, desayunamos, etcétera, etcétera. Me ha caído muy bien. Lo primero que hemos de hacer entonces después de tomar el vaso de agua, si quieren, es orar, pero hay que leer un poquitito. Si uno no lee la palabra de Dios o uno no lee un poquitito de un devocional, va a orar repetidamente y no va a fluir de la palabra de Dios. Entonces, hay devocionales como estos que son muy fáciles de adquirir, como este nuestro pan diario. ¿Quiénes de ustedes conocen el pan diario? Aquí en la iglesia es muy conocido, ¿verdad? Entonces, si no ha leído el día de hoy, no se preocupe, puede leerlo en la noche todavía, no lo vamos a regañar hoy. Pero el leer esta pequeña parte, comenzando con una parte del texto, leer la reflexión y la oración, eso no toma más de 1 minuto. 1 minuto. Eso ya alimenta algo, su espíritu, su alma y su fe. Luego debe de, por lo menos leer, si no un capítulo,
porque a veces son capítulos grandes, puede ser la mitad de un capítulo o unos 3 o 4 versículos, leyéndolos bien, meditándolos. Si en la mañana no tiene tiempo para escudriñar la Escritura, puede hacerlo de regreso en la noche. Entonces ahí ya entran otras herramientas para escudriñar. Ahí, además del devocional, debería de tener, por favor hermano, yo le sugiero que lo haga, una Biblia de estudio. Y ahí el texto que decía, ¿verdad? Leer un capítulo de los libros promedio le tomará 5 minutos, nada más, 5 minutos. Entonces, si va a escudriñar, tenga una Biblia de estudio. Las Biblias de estudio ahora son muy buenas, en general, la mayoría son excelentes Biblias. ¿Por qué? Porque lee el capítulo y luego lee todas las notas y comentarios de la Biblia de estudio. Entonces va a comprender mejor lo que dice el mensaje de ese capítulo o de esos versículos para mi vida y cómo puedo ponerlo en práctica. Pero también, para entender un poco mejor estas palabras y frases de los versículos que estamos leyendo, es bueno siempre tener un diccionario bíblico. Mis queridos hermanos, ya los pastores por supuesto que tenemos que tener desde que comenzamos a aprender un diccionario bíblico, pero la congregación debería tenerlo también. Es cierto que la inversión es un poco alta, pero mis queridos hermanos y hermanas, a veces cuando analizamos gastamos dinero en muchas otras cosas que no tienen realmente mucho valor de vida o muerte. Entonces, un diccionario de la Biblia le va a decir qué significa exactamente la palabra, por ejemplo, amor, gracia, misericordia, escudriñar, la palabra pacto, la palabra sangre, el significado. Es una riqueza. Entonces, cuando usted encuentra las palabras que no comprende bien en los versículos que lee, va al diccionario bíblico y lee ahí y va a aprender muchísimo. Porque el diccionario bíblico le da otras referencias. El diccionario bíblico, en cuanto a la Biblia de estudio podría recomendarles una. Tengo varias Biblias de estudio porque es mi responsabilidad, como les dije, desde hace varios años. Pero de las que he visto recientemente en los últimos años, una de las que son más cómodas en precio y que tienen contenidos excelentes es la Biblia de Matthew Henry. Si podemos poner la figura ahí, la imagen. Si ya tiene una Biblia de estudio, no es necesario que compren esta, pero el que no tenga, haga un esfuerzo. Esta Biblia, la de pasta dura, no es muy cara realmente. Hay muchas cosas que nosotros compramos que no sirven para mucho tiempo y son más caros que esta. Entonces, en cuanto al diccionario bíblico, si usted tiene uno en su celular o su computadora, excelente, porque ahora se pueden tener así. Pero si no tiene y quiere comprar uno, hay otro diccionario bíblico que dice Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado. También es excelente en contenido y no es muy caro. O cuando vaya a la librería usted pregunte. Casi cualquier diccionario bíblico tiene los contenidos muy buenos. Ahí va a aprender mucho esas palabras. Y si se pudiera, yo le recomendaría, de verdad, como le digo, si uno cuida otras cosas mucho, y si así cuidara su vida espiritual, uno tendría otra herramienta como esta, que es un diccionario teológico. El diccionario teológico, la palabra teológico suena un poco complicada, pero son estas palabras que no aparecen exactamente en la Biblia, pero nos explican. Por ejemplo, en un diccionario teológico va a encontrar la palabra y el significado de la palabra y concepto Trinidad. Esa no la va a encontrar en el diccionario bíblico, porque el diccionario bíblico tiene solo cada una de las palabras de la Biblia, esas palabras importantes. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Ahora, el diccionario teológico va a hablarle acerca, por ejemplo, de la regeneración, le va a hablar acerca de la santificación, de la vida eterna, le va a explicar esos conceptos. Entonces, hay un diccionario también que yo lo recomiendo porque tampoco es muy caro y su contenido es excelente. Diccionario Teológico Ilustrado, Francisco La Cueva. Con estas
5 herramientas. Su pan diario, su Biblia normal, su Biblia de estudio, su diccionario bíblico, su diccionario teológico. Usted tiene suficiente para escudriñar, para meditar en la palabra de Dios, para profundizar. Aparte es los textos que usted se va a memorizar. ¿Cuántos ya tienen un diccionario bíblico? Sí, algunos ya lo tienen. Qué bueno, los felicito. Los que no tienen, háganlo por favor. Inviertan en su vida espiritual. Inviertan. Vale la pena porque estarán cuidando lo más importante en este mundo, que es la vida espiritual. Muy bien, ahora vamos a pasar al punto número 2 de la predicación. Cuidando nuestra fe. Ahora, el punto número 2, usando nuestra fe. Porque si yo me alimento, si yo leo, si escudriño, si medito, estoy bien. Pero entonces va a llegar el momento y cada día de usar ese conocimiento con la fe. Creyendo la promesa, creyendo el texto, creyendo la escritura que yo he leído. Vamos a usar la fe. La fe hay que usarla porque si no se usa, entonces no somos cristianos maduros, no estamos creciendo. Por ejemplo, cuando viene la ansiedad a su vida, la ansiedad es un sentimiento y una condición emocional muy fea. Todos los seres humanos hemos padecido más de alguna vez ansiedad. Ansiedad cuando algo, por ejemplo, cuando la mujer va a dar a luz, el esposo se pone ansioso, el esposo se pone nervioso cuando es primerizo, ¿verdad? Aún cuando no sea tan primerizo, siempre se pone nervioso. ¿Saben ustedes que varios de los esposos que están ahí con la esposa cuando va a dar a luz, algunos se han desmayado? ¿Sí? Y se han desmayado porque les impresiona mucho, no por lo que le van a cobrar, no. Además, ese es otro susto, pero el punto es, se impresiona y se desmaya. Y grandotes así, abajo. Esa es ansiedad, es pura ansiedad. La ansiedad viene cuando no encontramos solución al problema. Cuando hay mucha tensión, entonces la ansiedad, sentimos que nos vamos a morir, el corazón se acelera, perdemos el sueño. Es una cosa, es una inquietud, no estamos tranquilos en ninguna parte. Ahora, ¿cómo voy a usar mi fe ahí? Respondiendo con la Escritura, creyéndola. Si viene la ansiedad, hay varios textos, pero este es uno de los textos que ataca directamente la ansiedad. 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Señor, echo toda mi ansiedad sobre ti. Estoy ansioso, Señor, perdóname. Estoy preocupándome, estoy anticipándome al futuro negativamente. Y echo toda mi ansiedad sobre ti. Ahí estoy usando mi fe. Y la ansiedad se va. Porque, Señor, tú tienes cuidado de mí. Ya nomás, toda mi ansiedad la echo sobre ti. Tú tienes cuidado de mí. No importa lo que venga, tú tienes cuidado de mí. ¡Pum! Se baja la ansiedad. Está ejercitando su fe. Cuando viene el temor, de repente nos entra miedo. Aún a los cristianos más consagrados tenemos miedo. En un momento dado el miedo que toca las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Toca las puertas. Y si por un momento tenemos miedo de que algo va a pasar o miedo de algo que está pasando, ¿cómo voy a usar mi fe? Diciendo la palabra, citando la palabra, como Jesucristo dijo varias veces, escrito está. Tengo miedo, pero Señor, en este momento lo desecho, porque tu palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nadie, como cosa que no es lo que te hace en la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano de derecha y te dice, no temas. El temor se tiene que ir. Cuando la enfermedad aparece hay que usar la fe. Es cierto que
podemos ir al médico, el Señor ha dejado la medicina, ha permitido que se desarrolle, pero tenemos que ejercitar la fe. Antes de ir y qué hacer, oremos en este momento: Señor, en el nombre de Jesucristo, tu palabra dice, y podemos citar varios textos que sepamos de memoria. Si nos da tiempo tomar una Biblia y buscar y saber dónde está el texto, está bien, pero si no sabemos ni dónde está el texto, no lo sabemos de memoria, entonces ¿qué? Ay, Señor, ay, ahí uno empieza a decir, ay. Señor, en su gracia y misericordia nos ayuda, pero es mejor con la palabra del Señor. Cuando hay una enfermedad, uno debe recordar, por ejemplo, entre otras promesas, la de Isaías 53, que es hermosa. Jesucristo mismo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él molido fue por nuestros pecados. Pero abajo dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, Padre, tu palabra dice, hay que ejercitar la fe y usarla. Cuando pasa un accidente, recuerdo una vez que una de mis hijas chocó en el vehículo con otro carro. El impacto fue fuerte. ¿Qué hace uno en ese momento? Señor, gracias porque, primero, ¿verdad? ¿Estás bien, mija? Bueno, bien porque no le pasó nada, pero estaba llorando mucho. El impacto fue muy fuerte, pero a ella no le pasó nada. Pero en el momento que dice, Señor, tú permitiste la prueba, pero juntamente con la prueba nos das la salida, Señor. Señor, tú estás en pleno control. Gracias por lo que has permitido. Ahora, Señor, ayúdanos a ver qué vamos a hacer. La fe, hay que ejercitar la fe. ¿Cómo usamos nuestra fe cuando después de largas tareas de trabajo físico o intelectual o de viajes o de traslados estamos cansados y tenemos que hacer varias cosas y ya no aguantamos? Tenemos que usar la fe. ¿Qué dicen ustedes? Los pastores, ustedes nos ven aquí, pero han habido muchas ocasiones que hemos venido con poco sueño, hemos venido con algún dolor, hemos venido con un poco de cansancio acumulado, y a veces, mayormente cuando uno ha predicado o predicamos en el pasado muchos servicios, y recordamos que a veces tocaba ya después del primer servicio predicar el segundo y luego un tercero. Algunos de ustedes tal vez recuerdan cuando estábamos en la calzada Roosevelt 3413, predicábamos 5 servicios. El pastor general predicaba 5, el siguiente domingo yo predicaba 5, el siguiente domingo el 3, yo 2, y luego yo 3 y él 2, pero siempre estábamos los 5 servicios. Ahí tenemos que ejercitar mucho la fe, mi querido hermano. Porque llega un momento en que uno dice, Señor, ¿y si me desmayo enfrente de la congregación? Ya no aguanto. Entonces uno viene y toma la palabra. Señor, tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y vive el Señor, que en muchas ocasiones el Señor multiplicó nuestras fuerzas y seguimos predicando aún mejor el servicio que pensábamos que ya no íbamos a terminar. Mis hermanos, cuando ustedes sientan que ya no pueden más y tienen que cumplir algo, usen la fe, citen la palabra, crean la palabra y esa promesa será realidad en su vida. Amén. A veces hay opresión diabólica. Uno percibe que es el diablo, Dios permitiendo que el diablo está atacando nuestra vida, nuestra familia, el trabajo, el ministerio, la salud. ¿Uno qué textos utiliza? Puede utilizar varios, pero ¿se lo sabe? ¿Sabe dónde está en la Biblia? ¿Dónde buscarlo? ¿O le va a decir, diablo, espérame un momentito, voy a ir a buscar en la Biblia? No, el diablo está encima, acusándonos, mintiéndonos, engañándonos, tentando, incitando, estorbando, maquinando, acechando, devorando, dice la palabra. Entonces, en la fe, ¿qué?
Uno puede recordar un texto como el de Romanos que dice, y nuestro Dios de paz aplastará en breve, es decir, ya, a Satanás bajo nuestros pies. Entonces, aunque uno esté así algo temeroso, uno dice, Satanás, estás bajo la planta de mis pies porque Cristo murió en la cruz y te derrotó y te quitó el poder que tenía sobre mi vida. No tenés ninguna autoridad sobre mi vida, ni mi familia, ni mi matrimonio, ni mis hijos. Satanás, el Señor te reprenda. Estás bajo la planta de mis pies. Así usamos la fe. Pero si la fe no está bien cimentada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando llega nuestra suegra a la casa? ¿Ah? Le damos la bienvenida. Mal pensado. No, para que no se me duerman, dije eso nada más. Cuando hay escasez económica, mis queridos hermanos, aunque nosotros seamos fieles en darle al Señor lo que Él es de Él, a veces el Señor permite escasez. Entonces tenemos que usar la fe. Tenemos que creerle al Señor, aún con lo poquito que Dios nos pueda dar, tenemos que creerle al Señor y creer en su palabra. Y uno le puede recordar al Señor, puede recordar esa palabra y decir, por ejemplo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, tú has prometido que no me dejarás ni me desampararás, y que me mantendrás el pan necesario. Señor, en ti espero. Cuando andamos en peligro de muerte hay tantos ahora, no solo por los frentes fríos, por la maldad, por la delincuencia, por los accidentes, por las enfermedades peligrosas. ¿Qué decimos? Y si quiere quitemos el texto, mis queridos hermanos, allá, para que no se me distraigan mucho mis hermanos. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando hay peligro de muerte, uno puede decir esta parte del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria a Dios. Cuando se levantan enemigos que quieren robar, que quieren extorsionar o que quieren hacer daño, cualquier clase de enemistad, uno dice, por ejemplo, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, mis adversarios, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces se va el miedo. Cuando viene una crisis repentina en la familia, que por cierto han habido muchas familias que en Navidad y Año Nuevo les vino crisis. Personalmente oré por 2 familias. Una familia, pues oramos por uno de sus hijitos que necesitaba operación en una de sus rodillas. Otro hijito de otra familia fue operado de uno de sus pies, una operación delicada. Toda otra familia fue infectada de COVID. Entonces, pero cuando le toca a uno, ¿qué dice? Es agarrarse de la palabra del Señor. Y ya no le voy a decir más textos de memoria porque ya se me están cansando, no los quiero aburrir. Pero, ¿qué hacemos? La palabra de Dios. Cuando aparece la tentación de querer comprar algo que no necesitamos, porque eso es tentación también, hermano. Cuando aparece la tentación de endeudarnos y no tenemos, cuando aparece la tentación de un pensamiento lujurioso, cuando aparece la tentación, cualquier otra tentación, ¿qué hacemos? Con la palabra del Señor. Cuando Jesucristo fue tentado 3 veces, ¿qué dijo? Otra vez, escrito está, la palabra de Dios dice. Y dijo la palabra de Dios una vez, y dijo la palabra de Dios otra vez, y dijo la palabra de Dios por 3ª vez. Jesucristo respondió con la palabra.
Cuando viene una tentación, como digo, tentación de muchas otras cosas, no solo de pecados sexuales, de fornicación, de adulterio, tentación de otras cosas. Uno debe recordar que uno está muerto para el mundo y vivo para Cristo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es otra palabra que nos ayuda. Hay 4 textos que no los voy a decir, me los sé de memoria, pero no los voy a decir. En esos textos dice que estamos crucificados, espiritualmente estamos crucificados y por lo tanto muertos para el mundo y vivos para Dios. Eso lo dice Romanos 6:6, Gálatas 2:20, Gálatas 5:24, Gálatas 6:14. Entonces uno sale y dice la palabra de Dios. La tentación, hay que huir de la tentación, pero hay que saber la palabra, hay que memorizarla. Recuerdo en una ocasión, hermano, hace muchos años, estaba en la iglesia de Jutiapa, hace muchos años, en el año 1988. Dijo un hermano, estábamos ahí hablando de los versículos que se deben de aprender de memoria. Y él dijo, yo me sé una memoria, me dijo. Dígalo, todo lo puedo en Filipenses 4:13 que me fortalece, me dijo. Entonces, usted no le va a decir al diablo, mira, te reprendo con Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? En primer lugar, porque Génesis 3:15, el capítulo 3 y el versículo 15 no es parte de la palabra original. Los capítulos y los versículos agregaron en el siglo XIV para que entendiéramos mejor la palabra. Entonces uno no puede decir te reprendo con Apocalipsis 20:10. Por decir un ejemplo, estoy exagerando un poco para entender el texto. Uno tiene que saber exactamente la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, cuiden su fe. Alimenten su fe. Que su fe esté fuerte. ¿Cómo lo harán? Escudriñando todos los días la palabra del Señor. Leyendo su devocional. Leyendo un versículo, un capítulo, 2 o 3 versículos, entendiéndolos. Memorizándose un texto de la Escritura, un versículo cortito, que se sume aún más a esa palabra que debe morar abundantemente en sus corazones. Meditando en ella. Y entonces podremos usar nuestra fe para vivir todos los días de nuestra vida. Y no solo para eso, sino para obedecer los mandamientos de Dios, y Dios prosperará todo lo que hagamos. En medio de las pruebas y oposiciones, el Señor prosperará lo que hagamos este año en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, por favor. Oremos un momentito. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por hacernos ver hoy, Señor, qué es lo más importante y lo que debemos cuidar. Perdónanos si hemos cuidado más de las cosas externas, materiales, las cosas que se ven, y hemos descuidado las más importantes. Y una de ellas es nuestra fe. La fe que tú nos has dado, pero debemos cultivarla, que crezca, que se fortalezca. Señor, yo te pido con todo mi corazón que pongas el querer como el hacer en mis hermanos, para que puedan diligentemente, y podamos, por supuesto, todos diligentemente, escudriñar más tu palabra, meditar en ella día y de noche, haciendo que more abundantemente en mi corazón, en nuestros corazones, y que la obedezcamos y creamos esa palabra antes de ver, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, que no lo veo con los ojos físicos, pero esa fe me capacita para tener la certeza de que vendrá, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Es decir, lo creo con todo mi corazón, que no lo veo con mis ojos todavía físicos, pero sé, Señor, que tú lo haces. Y esa es la fe que agrada al Señor. Por eso el texto dice
Jesús, bienaventurados los que no viendo creyeron. Señor, nosotros no te vimos físicamente y hemos creído, somos dichosos. Padre, y hay muchas cosas que no vemos todavía con los ojos físicos, pero este año creemos que las miraremos. Señor, creemos que miraremos tu mano de amor, de misericordia, de poder, de milagros, y que nos sostendrás en los momentos difíciles, porque tendremos algunos. Señor, será un buen año, pero siempre habrán cosas, Señor, que tendremos que enfrentar. Jesucristo dijo que cada día trae su propio mal. Señor, que no nos encuentres faltos de fe, sin fe, con muy poca fe. No, Señor, por favor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Ponemos también en tus manos de amor todas las necesidades, todas las peticiones de oración que tienen mis queridos hermanos, que este año puedan cumplirse conforme a tu voluntad. Señor, gracias. Estamos felices y agradecidos, con fe y esperanza, que hemos comenzado bien el primer día del 2023, porque nos hemos reunido a adorarte y a alabarte y a escuchar tu palabra y a darte el primer lugar. Señor, que así como comenzamos este año, conforme a tus planes y tu propósito, lo terminemos en victoria. Así como nos sostuviste en el 2022 y llegamos, así nos sostengas este año. Te amamos y te agradecemos por tu amor incondicional. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y si hubiese alguna persona aquí que todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, no ha puesto su fe y su confianza en Él, no ha creído, no lo ha recibido en su vida y por lo tanto no es salvo, su nombre no está escrito en el libro de la vida, si muriera no va al cielo sino a condenación, no tiene paz en su alma, está atrapado en pecados, en vicios, en adicciones. Señor, tú viniste para salvar y libertar al oprimido. Tan solo pides fe en Jesús. Si alguien necesita a Jesucristo por primera vez, para ser salvo, haga conmigo esta oración de fe. Y diga: creo en ti, Jesucristo. Sálvame. Perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos, de mis errores y equivocaciones. Gracias por hacerme una nueva persona, por escribir mi nombre en el libro de la vida, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que